con ese sombrerazo que sustituye al banderazo de partida. Y empieza la guerra. Bueno, más bien la clásica batallita de los llamados modestos, que quieren inscribir su nombre entre los cotizados. Son el Zahor García Muñoz y el CR Moratinos. Cogen unos metros de ventaja y ya cerca de Avilés, en Tamón, se les van a unir Provencio y Miguel Ángel Iglesias. Este último y García Muñoz renuncian y permiten a Provencio y a Moratinos que inicien la aventura por su cuenta. Todavía los dos fugados en primer lugar, con ellos ahora ya Provencio y Miguel Ángel Iglesias, y finalmente de este grupito de 4 se van a descolgar García Muñoz y Miguel Ángel Iglesias. Mientras el grueso del pelotón no parecen darse por enterados, pese a que parece que aquí adquieren una cierta velocidad. En los aledaños de Avilés, 25 kilómetros después de la salida y primera meta volante, la ventaja va a ser ya de 2 minutos. Esta irá aumentando paulatinamente, 3 minutos en Piedras Blancas, a 35 kilómetros de la salida. Y ya por el Praviano, por el alto del Praviano, los escapados van a lograr una ventaja de 6 minutos 20 segundos. Aún a 40 kilómetros de la salida, tienen sus fuerzas intactas. El pelotón continúa tranquilo, sin querer saber nada de la huida de ambos corredores. Agrupado como protegiéndose unos a otros, no conceden importancia a la pareja en fuga. Antonio Provencio y José Ignacio Moratinos se acercan a Pravia. Allí, sprint especial, al pie mismo del comienzo de la Fallona, primer obstáculo de la jornada. Pasa primero Moratinos y atacan las primeras estribaciones del puerto. No es, pese a su calificación como de segunda, excesivamente difícil, y todavía los dos ciclistas se encuentran bien de forma. Por otro lado, la cuesta tiene algunos puntos de mínimo desnivel que les sirven para descansar momentáneamente. Por el alto pasa en cabeza Moratinos, que realmente ha llevado el mayor peso en la escapada. A 7 minutos pasa el pelotón por Pravia, donde parece darse el clarinazo de batalla. Es la máxima diferencia alcanzada por los dos hombres en fuga. Curvas, sube y baja continuos, lo que habitualmente se llama un terreno rompepiernas, hasta las estribaciones de la Espina. Por Cadavedo, la ventaja ha disminuido considerablemente. La reducción respecto a este grupo que encabeza Zuckerbuik es de 2 minutos, ya conseguidos más por el cansancio de los dos en fuga que por la velocidad, aún mínima, con que el pelotón lleva sus máquinas. Allí en Cadavedo, desviación hacia Trevías. Provencio y Moratinos llevan más de 100 kilómetros de galopada en solitario, y ante ellos se alza la larga subida de la Espina, esperanza del valle ascendente de Canero. Los dos se relevan con una cierta regularidad, aunque inútilmente. Unos kilómetros más atrás se ha producido un hecho que quita a la vuelta gran parte de su interés. Es una desgraciada caída en la que Álvaro Pino se ve obligado a la retirada unos metros antes de llegar a Trevías, por donde ahora pasa el grupo. Fue evacuado rápidamente en una ambulancia a un centro hospitalario de Oviedo, donde en principio no se le ha apreciado gravedad, aunque se ha visto forzado al abandono. La diferencia se reduce drásticamente y antes del alto son alcanzados por el grueso de un pelotón que ha puesto la cuarta en el ascenso, no demasiado duro y por buen piso, del segundo y último puerto puntuable. Los hombres de Rolf Gold vigilan en cabeza para evitar sorpresas. Y a pocos metros de la cima, en el kilómetro 130, escapan y logran una ligera ventaja Vicente Prado, Fede Chave, Moratinos, que aguantó el tirón, y Benny Heilen, que serían rápidamente reducidos en el descenso hacia Cangas del Narcea. La llegada se va a producir en grupo y lógicamente al sprint. Manuel Jorge Domínguez logra imponer su velocidad y se anota en medio de una nube de polvo
la victoria de la etapa por delante de Rolf Godd, que aún ambiciosamente se ha metido en la disputa de lo que pudo ser su segundo triunfo en la Vuelta Ciclista a Asturias. Logra, sin embargo, unos segundos valiosos para afianzar el liderazgo. Desde llegar a